Y en esta ocasión vamos a tener la participación de Daniel Cisneros. Daniel es biólogo, es investigador con una maestría internacional en ciencias biológicas, siendo parte de Azoaya como miembro fundador. Es jefe de investigación y control de calidad desde el año 2017. Es un emprendedor asociado en la producción de medicina y cosmética natural, con valores propios de la conservación y respeto al medio ambiente. Todos los productos son elaborados con elementos biodegradables y naturales, con empaques reciclables, evitando al máximo la utilización de plásticos y desperdicios de agua. La experiencia académica y profesional adquirida le ha permitido el desempeño de diversas funciones y áreas, dedicando mucho de este tiempo al estudio y manejo del cannabis medicinal y sus aplicaciones terapéuticas y cosmetológicas. Antes de que empiece Daniel con su exposición, les quiero pedir que al final se van a contestar todas las preguntas que se vayan generando en el transcurso de la charla. Y también pedirles que por favor mantengan sus micrófonos en silencio para que podamos escuchar con atención esta interesante charla del día de hoy. Te damos paso, Daniel. El auditorio es tuyo. Gracias a todos por asistir. Gracias por interesarse en este tema tan innovador, tan en boga, que es el cannabis, a pesar de que, por supuesto, su uso es realmente milenario. Vamos a abordar un poco rápidamente mi perfil profesional. Yo soy licenciado en biología, tengo una maestría en ciencia. Como se mencionó, pues soy jefe de control de calidad y hago investigación en Azoaya y pues soy miembro fundador y secretario de la asociación. Hablar acerca del cannabis. ¿Por qué esta planta de cannabis? ¿Por qué esta planta tiene tanto poder, tiene tantas utilidades, tantos usos, llama tanto la atención y está involucrada en tantas industrias distintas? Empezamos un poco con la historia, ¿no? Todo empezó con el cáñamo, cuando era una materia prima en la que se fabricaban tejidos, sacos, alfombras. Hay registros de su uso, en donde Heródoto, un historiador griego, en el año 450 a.C., ya describe la fabricación de este tipo de ropas y fibras basadas en el cáñamo. En el año 300 a.C. ya se habían luchas de poder, ¿no?, por controlar las rutas comerciales y la producción de cáñamo en el Mediterráneo. En el año 100 a.C., los chinos crearon la primera pasta celulósica, que luego fue una base para crear el papel, en donde pues se han impreso diversos libros. 200 años más tarde, los chinos imprimieron el Dharani, que es un libro de rezos utilizados por los budistas, utilizando esta pasta, este material, producto del cáñamo. En el año 1150, los musulmanes introducen el cáñamo en Europa y se establecen los primeros usos en Alicante. En 1450, Gutenberg imprime la primera Biblia cristiana sobre papel fabricado a base de cáñamo. Asimismo, el descubrimiento de América, del Nuevo Mundo, pues fue llevado gracias a la utilización de sogas, de cuerdas, de velas creadas a base de cáñamo. 80 toneladas de este material fueron utilizadas aproximadamente para este propósito. Aquí podemos ver de lo que estamos hablando. Este es el cáñamo, es la misma planta de la que vamos a hablar más adelante y con la que estamos trabajando actualmente, que es el cannabis no psicoactivo, también llamado cannabis medicinal. Y pues podemos ver la fibra que se obtiene a partir de estos tallos alargados y prolongados. Cabe mencionar que la industria del cáñamo en el Ecuador tiene un cierto problema en cuanto a la cantidad de luz que requieren estas plantas para obtener estos tallos tan alargados y obtener una buena cantidad de fibra. El cáñamo crece bien, excelente, a 18 horas de luz, cosa que no tenemos en el país. Y para implementar esto habría que introducir iluminación artificial, cosa que por supuesto encarece la producción. Eso es un problema en cuanto a la producción de cáñamo como tal y para la utilización de fibras. Sin embargo, se puede utilizar el cannabis no psicoactivo o también conocido como cáñamo, debido a que es la misma planta, para diversos fines. Se utilizan las fibras, se utilizan las semillas, se utilizan las raíces, se utilizan las flores. Toda la planta tiene diversos propósitos. Para el año 2500,
se encuentran los primeros vestigios de la utilización de THC psicoactivo en un cementerio antiguo de China. Desde hace más de 5.000 años se ha venido utilizando para diversos fines, desde las fibras, las semillas, el uso lúdico y el uso recreativo, por supuesto involucrado también en muchos procesos ritualísticos, y el uso y su tratamiento para diversas enfermedades y el alivio de procesos vinculados a malestares, cosa que es la actual interés que tiene la gente en el uso del cannabis. Aquí podemos ver, en cambio, plantas de cannabis medicinal, que son mucho más pequeñas en altura, pero como ven, producen diversas flores aromáticas de distintos colores, de distintos sabores, con distintos terpenos, flavonoides y distintas propiedades, por supuesto. Estas son las flores con las que la industria ecuatoriana actualmente está trabajando, por supuesto, flores de cannabis no psicoactivo. Lo que vamos a utilizar de la planta de cannabis, para quienes no lo sepan, son justamente lo que se conocen como los cogollos o las flores. Son estos agrupamientos sumamente compactos y las hojas no se utilizan realmente debido a que tienen poca concentración de cannabinoides, unas moléculas de las que hablaremos más adelante, y tienen demasiada clorofila que muchas veces produce un sabor desagradable y un efecto que no se quiere en el producto final. Vamos a hablar acerca de los cannabinoides y el sistema endocannabinoide. ¿Por qué se utiliza el cannabis tanto? ¿Por qué funciona en diversos sistemas del organismo? ¿Por qué es capaz de aliviar tantos males? La palabra cannabinoides hace referencia a todas las sustancias que se van a encontrar en la planta del cannabis, ¿sí? Independientemente de su origen o estructura, estas plantas, estos cannabinoides, se van a enlazar a los receptores cannabinoideos. El sistema endocannabinoide va a estar conformado por un grupo de moléculas que son los receptores cannabinoideos endógenos, localizados en el cerebro de mamíferos y a través de todos los niveles de los sistemas nerviosos central y periférico. Empezamos un poco describiendo el sistema endocannabinoide, en donde son receptores que, como se dice, están presentes en muchísimos sistemas, y vamos a ver más adelante que de hecho están englobando todo el organismo, presentes en todas las células, y por lo tanto activan este sistema produciendo cambios en el organismo. Están constituidos básicamente por lípidos neuromoduladores, a los que les vamos a llamar cannabinoides, y los receptores de los que estamos hablando en este momento. El sistema endocannabinoide es un sistema del cuerpo humano y animal, como lo son el sistema circulatorio o el sistema inmune. Es otro sistema que ha sido descubierto recientemente y es por eso que no hemos escuchado de él en nuestras clases de biología del colegio o clases en la universidad, puesto que ha sido recientemente descubierto. A diferencia de los otros sistemas, el sistema endocannabinoide no va a limitar su función a algo específico fisiológicamente hablando, sino que se encarga de mantener la homeostasis, influyendo así, modulando el funcionamiento de los demás sistemas, tanto como el sistema nervioso, el sistema gástrico, el sistema respiratorio. Estamos hablando de todo el organismo. Equilibra y optimiza procesos metabólicos, regulando toda la fisiología. Así se va a regular también el estado de ánimo y la experiencia día a día. Cabe recalcar, como dije antes, que el sistema endocannabinoide ha sido descubierto hace poco tiempo y todavía existe mucho por descubrir. Se debe investigar muchísimo más acerca de este sistema de comunicación celular. La responsabilidad del sistema endocannabinoide, como se dijo, es de equilibrar procesos metabólicos, lo que va a provocar la homeostasis en el organismo. La homeostasis quiere decir el equilibrio. Tiene un papel crucial en la regulación de nuestra fisiología, pero también en la regulación del estado de ánimo, de cómo percibimos el día a día, y por eso es utilizado no solamente para dolores o trastornos netamente fisiológicos, sino también para ciertos trastornos que pueden ser de la mente, como la ansiedad, como la depresión, la bipolaridad, entre otras patologías. El sistema endocannabinoide, como se ejemplifica de alguna forma en esta figura, está presente y funciona relajando el ánimo, el sueño, el equilibrio energético y metabólico, el sistema reproductivo, el sistema nervioso. Responde ante la analgesia, que no tiene una respuesta ante el dolor. Regula también la temperatura. Es sumamente importante regulando el sistema inmune y lo hemos utilizado ampliamente durante esta época de pandemia, obteniendo resultados realmente prometedores. Además, existe una amplia incidencia en lo que es la cognición, la memoria y el apetito, de modo que se utiliza también para tratar este tipo de trastornos.
que pueden venir, por supuesto, de una base psicológica, como por ejemplo es la bulimia, como por ejemplo puede ser, como mencioné antes, la ansiedad, también el insomnio. Como hemos dicho antes, el sistema endocannabinoide es un sistema de comunicación celular. Está presente en todo el cuerpo y va a constar de 3 componentes específicamente. Los receptores cannabinoides, que van a ser proteínas que se van a activar por la presencia de las moléculas cannabinoides. Tenemos los endocannabinoides, que van a ser los transmisores producidos en nuestro cuerpo de forma natural para transmitir información, y tenemos enzimas específicas que van a sintetizar estas moléculas y van a descomponer los cannabinoides. Esto nos demuestra que nuestro propio cuerpo produce estas moléculas que van a reaccionar, por supuesto, con estos receptores. Es por eso que las moléculas presentes en el cannabis sativa, llamadas cannabinoides, interactúan con estos receptores y producen los cambios que, como algunas personas conocen, produce cuando se usa el cannabis. La forma en la que funcionan estos cannabinoides con estos receptores, sean estos endocannabinoides, que son los producidos en el cuerpo, o los fitocannabinoides, que son aquellos que se producen por las plantas, van a actuar en un sistema de llave y cerradura, en donde van a justamente ingresar en esta cerradura, en este receptor, provocando un cambio, provocando una reacción en esa célula. Van a liberar ciertas moléculas que van a ser recibidas por otra célula adyacente, provocando un cambio, una cadena de cambios en el organismo, en el sistema, en el tejido puntualmente. Los receptores cannabinoides son abundantes en todas las partes del cuerpo, principalmente en el cerebro, y regulan el movimiento, la coordinación, el aprendizaje, la memoria y diversas funciones cognitivas, como son el juicio e incluso el placer. La distribución de estos receptores cannabinoides es distinta a la de cualquier otro tipo de receptor. Esto se debe a que la mayoría de receptores están presentes únicamente en las células nerviosas del cerebro y el sistema nervioso central, mientras que se ha descubierto que los receptores del sistema nervioso central, del sistema endocannabinoide, perdón, están presentes en todas las células del cuerpo. Actualmente se han descubierto, se han descrito, se han estudiado profundamente 2 tipos de receptores cannabinoides, que va a ser el CB1 y el CB2. El receptor CB1 se expresa principalmente en el sistema nervioso central, pero también va a estar en algunas vísceras como los pulmones, el hígado y los riñones. El receptor CB2 se expresa principalmente en el sistema inmunológico y en las células hematopoyéticas. Existe evidencia, y ya se han descubierto, de hecho, nuevos receptores cannabinoides que no son el CB1 ni el CB2, los cuales están expresados en distintas células, como las endoteliales, las células epidérmicas y también en el sistema nervioso central. Como había mencionado, existe muy poca evidencia aún del funcionamiento total de estos receptores cannabinoides. Hablando del CB1 y CB2, que son los que más se han estudiado, los otros receptores son mucho menos conocidos y hay mucho todavía por descubrir en este tema. El CB1, como dijimos, se encuentra en el sistema nervioso central, en el cerebro, afectando algunas funciones importantísimas como la función cognitiva, la memoria, la recepción del dolor, la percepción sensorial, la percepción visceral, la coordinación motora. En el receptor CB2, en cambio, se encuentra presente en el sistema nervioso periférico, funcionando principalmente en células inmunitarias hematopoyéticas, como mencionamos previamente. De esta manera se controla las funciones inmunológicas y también se regulan las funciones del dolor neuropático. Otros receptores no tan conocidos y no tan estudiados, como el CB1 y CB2, son el GPR51, TRPV1, GPR18, 5-HT3, PPARS, entre otros. La distribución del receptor CB1 es la mejor conocida de todos los otros receptores y se conoce muy bien los lugares en donde está ubicado en el cerebro, y por eso se conoce también las reacciones que se tiene cuando este receptor es activado por diversos cannabinoides. Así se puede afectar al hipotálamo, al hipocampo, a la médula ósea, la corteza cerebral, los ganglios basales, el cerebelo y la médula espinal, puntualmente.
Como sabemos, el cerebro y el sistema nervioso central es el que está involucrado en el control motor, en las funciones cognitivas, en el dolor, en el apetito, en la memoria, en las sensaciones periféricas, de modo que es de vital importancia la presencia, la existencia de este sistema endocannabinoide y, por supuesto, la potencial activación mediante la utilización de las moléculas cannabinoideas que se acoplarán a estos receptores. Como mencionamos antes, existen otros tipos de receptores, como el GPD55, que se encuentra o se ha descubierto presente en glándulas adrenales, en el sistema digestivo, también en el sistema nervioso central y el vaso. Están implicados en la regulación de la presión sanguínea, el dolor inflamatorio, el metabolismo óseo. Todos estos receptores, la mayoría de estos receptores van a actuar en el sistema nervioso central, es decir, que el TRPV también trabaja en el sistema nervioso central y periférico, mediando el dolor y la inflamación. También es importante en la termorregulación y el tono muscular. Cabe recalcar que todas estas cualidades están netamente descritas, muchas de ellas en ratones de laboratorio, debiendo, se precisa muchísimo más estudio, muchísima más investigación al respecto en los cerebros humanos, por supuesto. Tenemos aquí otros receptores, no de menor importancia, de distinta importancia, y que se encuentran no en la misma cantidad que los receptores CB1 y CB2. Por esto se asume que pueden estar presentes en distintas células que aún no han sido estudiadas en su totalidad. Tenemos una vez más aquí un diagrama en donde podemos observar la dispersión de los receptores cannabinoides descubiertos hasta la actualidad en el organismo. Esto una vez más nos aclara, nos dice la enorme diferencia que tiene el sistema endocannabinoide a diferencia de los otros sistemas que tendrán funciones específicas. El sistema endocannabinoide va a actuar de forma global en todo el organismo. Y además de eso, pues está presente en todos los mamíferos, en todos los animales que tienen un sistema nervioso desarrollado. Hablemos ahora de las moléculas cannabinoides, que son del interés de muchos de nosotros, de los usuarios de cannabis, de la gente que está trabajando en la industria del cannabis. Son un grupo de moléculas sumamente amplio, sumamente diverso. Una forma de clasificarlas es dependiendo de su origen. Es así que vamos a tener los endocannabinoides. Los endocannabinoides son moléculas que se producen en el interior del organismo, producidas por el mismo organismo y que van a activar, van a interactuar con el sistema endocannabinoide, con los receptores cannabinoides del sistema endocannabinoide. Tras el descubrimiento del primer receptor cannabinoide en 1988, se empezó una búsqueda del ligando endógeno para este receptor. Esto quiere decir que una vez que se descubrió este receptor en el organismo, estos receptores cannabinoides, el siguiente paso fue buscar la molécula que se producía en el organismo y que se acoplaba a este receptor, para poder entender evidentemente su función. Es así que se descubre en 1992 el primer endocannabinoide llamado la andamida. Es farmacológicamente muy similar al THC, pero su estructura química es diferente. La anandamida se une al receptor de cannabinoides CB1 y en menor grado al receptor CB2, donde va a actuar como un agonista parcial. Es sumamente potente, es tan potente como el THC en el receptor CB1. Su acción básicamente es relajante, calma y regula el sistema cardiovascular, también genera una sensación desinflamante en el sistema nervioso central. La anandamida también se la ha conocido, se la ha llamado la molécula de la felicidad, producida por el mismo organismo, y como se dijo, tiene un efecto muy similar al THC cuando se acopla a este receptor. Tenemos aquí otros endocannabinoides que también van a interactuar, por supuesto, con los receptores mencionados previamente, tienen distinta afinidad y, por supuesto, van a tener distintos efectos. Se conocen 5 endocannabinoides hasta la actualidad, aunque se desconoce totalmente su función. ¿Sí? Se desconoce realmente cuál es la función de estos endocannabinoides, cuándo se producen, bajo qué circunstancias se producen y si están regados en toda la población. Vamos a tener aquí una pequeña
imagen en donde vamos a analizar los 3 grupos de cannabinoides agrupados, como había mencionado previamente, debido a su origen. Tenemos los endocannabinoides que van a originarse en el organismo. Tenemos los fitocannabinoides, que van a ser aquellos derivados de las plantas, que se van a encontrar, por supuesto, en los tejidos de las plantas y pues se pueden extraer de distintas maneras estas moléculas. Finalmente tenemos los cannabinoides sintéticos, que son aquellos que son producidos farmacéuticamente y que han probado producir muchísimos daños en el organismo, ¿sí? Entonces, evitar totalmente la utilización de cannabinoides sintéticos. Sin embargo, todas estas formas de cannabinoides, como se dijo, van a interactuar con estos receptores que están presentes en el organismo, trabajando principalmente sobre el receptor CB1 y CB2, que son los más sensibles en su acción, y por supuesto en el resto de receptores de los que mencioné, que se desconoce totalmente su función. Vamos a hablar ahora acerca de los fitocannabinoides, que son las moléculas de mayor interés en la actualidad. Son conocidos por ser producidos en grandes cantidades en la planta de cannabis sativa. Están concentrados en una savia sumamente viscosa, que es la resina del cannabis, para aquellos quienes han tenido el acercamiento a una planta, han podido cultivar o han tenido una planta cerca, pues van a saber que son sumamente pegajosas, sumamente viscosas, y en esta resina es en donde se van a acumular las biomoléculas, los bioactivos del cannabis, en estructuras conocidas como tricomas. Son como pequeñas gotitas que vamos a analizar un poco más adelante. Además de esta savia, es rica en terpenos, flavonoides, los cuales son responsables del aroma y del sabor de la planta. Estas moléculas terpenoides también tienen diversas propiedades medicinales en el organismo. Los fitocannabinoides es sumamente importante entender que son solubles en lípidos, alcoholes y otros solventes orgánicos polares. Esto quiere decir que no son solubles en agua, son liposolubles y por lo tanto son fácilmente disolvibles en aceites, mas no son hidrofílicos, de manera que no van a disolverse fácilmente en agua, a menos que se dé un proceso de extracción, liofilización y posteriormente una hidrolización. Hasta el momento se han identificado al menos 113 cannabinoides procedentes de la planta de cannabis. Todas las clases derivan de compuesto conocido como el cannabigerol y difieren principalmente en el proceso mediante el precursor, que es ciclado. Esto quiere decir que el cannabigerol, conocido también como CBG, es el precursor de todos los cannabinoides, siendo estas moléculas cannabinoides muy similares entre sí, difiriendo únicamente por la forma en la que están unidas, por la forma en la que están cicladas. Dentro de los fitocannabinoides tenemos al tetrahidrocannabinol, que es el THC, la molécula tan conocida, del que discutiremos más adelante. Tenemos al cannabidiol, el CBD, que es la molécula medicinal que se utiliza ampliamente ahora en la industria, principalmente porque no tiene una acción psicoactiva. El cannabinol, el CBN, que también es un cannabinoide bastante conocido en la actualidad, y es producido por el THC. Y pues tenemos, por supuesto, al CBG, el cannabigerol, que como dije es el que origina a todos el resto de cannabinoides. Sin embargo, por supuesto, se han descubierto otros cannabinoides que requieren tener mayor atención y mayor estudio, como el CBC, el CBL, el CBV, CBCV, CBGV, CBGM. ¿Por qué no hay mayor evidencia científica acerca de la función, acerca de las aplicaciones, acerca de los efectos, posibles efectos secundarios también de estos cannabinoides? Debido a que la planta ha sido estigmatizada por muchísimos años, ha sido vuelta ilegal con diversos fines políticos y no se ha podido dar fondos para investigación. Es por eso que existe un gran vacío todavía en el conocimiento de estas biomoléculas tan poderosas. Aquí tenemos una pequeña ilustración respecto a los fitocannabinoides de los que estamos discutiendo, algunos de los cuales no son psicoactivos, otros de los cuales son psicoactivos, ¿sí? La psicoactividad se refiere a la activación de los receptores cannabinoides que producen un cambio en el humor, un cambio en las sensaciones del usuario. Uno de los fitocannabinoides más importantes resulta ser el THC.
El THC fue aislado por primera vez en el año de 1964 por el doctor Rafael Mechoulam y su equipo de investigación. El THC es el componente psicoactivo primario de la planta. De todos los cannabinoides de la planta, es el cannabinoide más poderoso, es el que mejor se acopla en su forma descarboxilada a los receptores CB1 y provoca un efecto psicoactivo y también tiene muchísimos efectos medicinales. El THC alivia el dolor moderado fuerte, pues posee un efecto analgésico, además de ser un neuroprotector muy poderoso. El THC tiene un efecto muy similar, como habíamos dicho, como la anandamida, este cannabinoide endógeno, y por lo tanto tiene una enorme afinidad por el receptor CB1, mucho más que por el receptor CB2, al igual que la anandamida, este cannabinoide endógeno producido por el organismo. El THC, al igual que el resto de fitocannabinoides, se encuentra en una forma ácida cuando está presente en las plantas. Después de que ocurre una reacción de descarboxilación, es decir, la pérdida de un grupo carboxilo, se forma una nueva molécula que tiene la actividad farmacológica. La descarboxilación se da típicamente por exposición al calor, por exposición a rayos ultravioletas, a la luz, y también por exposición a medios alcalinos. Una vez que se descarboxila el tetrahidrocannabinol ácido, vamos a tener el delta 9 tetrahidrocannabinol, que va a tener una acción, como había mencionado previamente, muy similar a la anandamida, que es este cannabinoide endógeno, y tiene una activación del receptor CB1. Una vez que se produce la descarboxilación, el THC se vuelve una molécula extremadamente psicoactiva, provocando los cambios que comúnmente provoca el uso del cannabis de manera lúdica. Existe otra molécula de THC llamado delta 8 tetrahidrocannabinol o delta 8 THC. Esta molécula también provoca una acción muy similar al delta 9 tetrahidrocannabinol, provocando así un efecto psicoactivo. Sin embargo, no llega a ser tan fuerte, no llega a tener una afinidad tan grande como el delta 9 tetrahidrocannabinol, por lo tanto su acción es más limitada. Además, cabe recalcar que el delta 8 tetrahidrocannabinol puede ser sintetizado y se origina a partir del CBD y no del THC ácido. Podemos observar un poco la formación a partir de la molécula que habíamos mencionado nosotros, cannabigerol o CBG, en donde existe una THC ácida sintetasa, que una enzima que va a cambiar los enlaces cíclicos de este CBG ácido para tener un THC ácido en inicio, como habíamos mencionado, presente en la planta del cannabis, en la planta verde de cannabis. Una vez que se provoca la descarboxilación, este THC ácido se formará en una molécula de THC delta 9 tetrahidrocannabinol, una molécula extremadamente psicoactiva. Es por eso que cuando las personas quieren tener el subidón que provoca el cannabis, fuman las flores o las calientan o las cocinan, las meten en hornos para poder provocar esta descarboxilación, esta activación del THC. Algunas de las propiedades terapéuticas reconocidas del THC, puesto que son muchísimas, es la analgesia, una reacción antiinflamatoria, son neuroprotectores, son antioxidantes, son relajantes musculares poderosos, tiene una actividad antiemética, tiene una actividad antitumoral, una actividad orexigénica, en donde se estimula el apetito. También se reduce además la apetencia por otro tipo de drogas, como son la cocaína, la heroína, el alcohol, el tabaco, utilizando así esta planta para poder aliviar este tipo de malestares que provocan otras drogas y así poder eliminar su uso. Vamos a hablar ahora acerca del CBD. El químico estadounidense Roger Adams aisló por primera vez del CBD el cannabidiol en 1942. Se encuentra en proporciones variables dependiendo de la cepa. Existen diferentes ratios, diferentes concentraciones de estas moléculas en las plantas. Es por eso que en la normativa actual nos permite trabajar únicamente con plantas que tengan altas concentraciones de CBD e ínfimas concentraciones de CBD.
Con ínfimas me refiero a menos del 1% del peso seco de la planta. Esto quiere decir que esa planta de CBD, una planta de cannabis, una variedad de cannabis, va a tener casi nada de THC, siendo así una planta segura para su uso y no provocando así los efectos psicoactivos que provoca el THC. Se encuentran en proporciones muy variables dependiendo de la cepa, como había dicho, y es por eso que se necesita una adaptación de las semillas traídas del exterior para que con las condiciones de nuestro país no se provoquen cambios drásticos en las concentraciones de estos cannabinoides, debido a que si con la normativa actual un cultivador tiene más THC del permitido, pues estas plantas son sujetas a fiscalización y serán confiscadas. Si bien el CBD es un compuesto que actúa en el sistema nervioso central, no tiene los efectos psicotrópicos que tiene el THC. Por el contrario, antagoniza los efectos psicóticos que puede provocar el mismo. Si es que nosotros utilizamos THC aislado, sin la presencia de CBD, va a provocar efectos drásticos en el organismo, como ataques de pánico, ataques de ansiedad, cambios en el humor, muchísima euforia. En combinación con el CBD, él funciona como un antagonista de estos efectos negativos y es así como se provocan cambios benéficos al utilizar CBD o plantas que tengan más concentraciones de CBD que de THC. Este es un peligro constante para usuarios lúdicos debido a que cada vez existen plantas que tienen enormes concentraciones de THC versus ínfimas concentraciones de CBD, provocando así el inicio de ataques de ansiedad, ataques de pánico, depresión y otro tipo de enfermedades mentales que pueden llevar a consecuencias sumamente graves. El CBD es el cannabinoide al que se le reconocen mayores efectos beneficiosos para diversos tratamientos, para diversos trastornos, y tiene una enorme aplicación terapéutica en el mundo. Tiene efectos secundarios leves en un amplio rango de dosis. Esto quiere decir que el CBD es muy bien tolerado y no provoca ningún efecto secundario. Sin embargo, cabe recalcar aquí que estamos hablando cuando el CBD está en presencia del THC, cuando el THC está en presencia del CBD, cuando está en presencia de CBN y de todos los otros cannabinoides. Se ha comprobado que el CBD aislado puede provocar en altas dosis, en tomas de más de 6.000 miligramos diarias, daños hepáticos. De modo que es importante y vamos a hablar acerca de esto, del espectro completo más adelante. Al igual que el THC, y el THC ha sido mencionado previamente, este cannabinoide, este fitocannabinoide, el CBD, también se encuentra en una forma ácida en la planta, que va a ser descarboxilada, como habíamos dicho, mediante calor, mediante la luz o mediante medios alcalinos. Una vez más, aquí podemos observar la similaridad de estas moléculas, tanto del CBD como del THC como del CBG, y estamos observando cómo se forma la descarboxilación del CBD. Cómo cambia de CBD ácido a CBD. Este cambio, esta descarboxilación, va a provocar que las moléculas, tanto el THC como la del CBD, se acoplen de mejor manera, aumenten su afinidad por el receptor CB1 que habíamos mencionado previamente. Es por esto que el delta 9 tetrahidrocannabinol, es decir, el THC una vez descarboxilado, provoca cambios sumamente fuertes en el humor del usuario. De la misma manera, el CBD, una vez descarboxilado, ya no CBD ácido, va a tener una mucho mayor eficiencia en el trastorno de distintas enfermedades. Es así que también es utilizado como un antiinflamatorio, un analgésico, un neuroprotector, anticonvulsionante, tratando así muchísimos trastornos de epilepsia. De hecho, el primer medicamento que se sintetizó aislado en Estados Unidos y de venta con receta médica, pues está llevado justamente para contrarrestar la epilepsia. También tiene efectos antináusea, antitumorales, ansiolíticos, antipsicóticos, reductores de la apetencia por otras drogas, muy similar a los efectos del THC. En base a toda la documentación que se ha podido estudiar e investigar respecto al uso de CBD, se reconocen enormes aplicaciones para, como mencioné antes, trastornos convulsivos,
para el uso de la ansiedad, el dolor, el trastorno muscular llamado distonia, para las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, la enfermedad de Crohn y muchas otras, controlando así también el apetito y el humor. Hablemos ahora de otro cannabinoide, conocido también, aunque no tan sonado, no tan escuchado como es el THC y el CBD. Este se conoce como el CBN. Es un cannabinoide también psicotrópico, puesto que es un metabolito del THC. El CBN actúa como un agonista débil de los receptores CB1 y CB2 y con menor afinidad en comparación al THC. Puede ser encontrado en mínimas cantidades en la planta de cannabis y se encuentra en elevadas concentraciones en productos de cannabis que han sido añejados, que han sido guardados, es decir, en plantas que han sido cultivadas y están por mucho tiempo guardadas. El fitocannabinoide CBN se origina a partir de una degradación del THC. Por esta razón, es importante saber curar las plantas debido a que una gran acumulación de CBN va a referirse a una degradación total del THC. La exposición prolongada del THC ácido al aire o a la luz va a causar la pérdida de moléculas de hidrógeno, lo va a oxidar y lo va a convertir en CBN ácido, que es la forma ácida del CBN. Igualmente que los otros cannabinoides, una vez que el CBN ácido es descarboxilado, se va a convertir en CBN. En la actualidad, se conoce cada vez más acerca de esta poderosa molécula y se sabe que tiene una enorme función en tratar trastornos del sueño. Provoca efectos sedantes y se utiliza, como dije, muchísimo para provocar la somnolencia en pacientes que no logran conciliar el sueño. Un trastorno que puede llevar a consecuencias desastrosas. Sin embargo, a diferencia del THC, y como habíamos mencionado que tiene una menor afinidad con los receptores cannabinoideos, provoca un ligero, pero muy ligero cambio en nuestro estado mental. Es así que a pesar de que se le considera una molécula psicoactiva y psicotrópica, no va a provocar un cambio tan grave, tan drástico como provoca el uso del THC. Tenemos aquí, una vez más, la formación del THC a CBN, producto de la oxidación y pérdida de grupos de hidrógeno. Son casi las mismas moléculas. El CBN puede, como ya hemos mencionado, utilizarse en diversas patologías como un efecto sedante, favoreciendo así la somnolencia. Es muy útil para tratar el dolor, las náuseas y los vómitos. Posee además propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Aumenta el apetito, disminuye también la presión intraocular y es así que funciona en trastornos como el glaucoma. Aquí observamos una imagen en donde podemos apreciar el cambio de los cannabinoides que hemos estado hablando y algunos otros que no hemos mencionado y su descarboxilación en moléculas que son activas y que se acoplan mejor a los receptores, produciendo así los cambios que se buscan en el organismo. Vamos a hablar ahora acerca del espectro completo, el amplio espectro y los aislados de estas moléculas, un tema que también es sumamente importante en la industria canábica en la actualidad. Cuando hablamos de espectro completo, nos estamos refiriendo a todas las biomoléculas, a todos los bioactivos que están presentes en la planta del cannabis. Esto quiere decir que vamos a tener todos los cannabinoides previamente mencionados, obviamente incluyendo el THC y todas sus formas, y también vamos a tener los terpenos, que son las moléculas que provocan el olor. El amplio espectro, en cambio, un producto que se encuentra en el mercado debido a la necesidad de la industria del cannabis, es el amplio espectro en donde se ha retirado de todos los cannabinoides únicamente el THC. Esto quiere decir que el amplio espectro va a tener todos los terpenos y todos los cannabinoides mencionados, CBD, CBG, CBN, CBD ácido, CBD básico, etcétera, excepto el THC. Es decir, que este amplio espectro no va a tener ningún tipo de efecto psicoactivo, pero también, por supuesto, perderán las cualidades que brinda el THC al producto.
Y finalmente tenemos los aislados de CBD, un subproducto, una extracción en donde se eliminan todo el resto de cannabinoides, todo el resto de terpenos, flavonoides, todas las otras moléculas, los lípidos, las ceras de estos extractos, y se tiene una extracción sin olor, sin sabor, sin THC, por supuesto, sin CBG, sin CBN, únicamente CBD, 99.9% CBD. Como había mencionado previamente, el CBD aislado, el CBD solo, ha probado ser dañino, provocando ciertos daños en el organismo en concentraciones altas. Aparte de esto, el CBD va a tener una limitación enorme al ser aislado, provocando así ligeros cambios en el organismo y no lo que se lograría con un producto de espectro completo. Se debe a que el sistema endocannabinoide y los cannabinoides como tal funcionan en sinergia. Este se le llama el efecto séquito, en donde quiere decir que la combinación de los compuestos del cannabis, es decir, todos los cannabinoides que hemos mencionado previamente, con los terpenoides y todo el resto de moléculas, funcionan sinérgicamente para modular la activación del sistema endocannabinoide, así como los efectos psicoactivos de la planta. Esto significa que la mezcla de todas estas biomoléculas van a incrementar la eficiencia para provocar el beneficio en la salud que busca el paciente y el usuario del cannabis. Y cientos, si no son miles de compuestos de la planta de cannabis. Como había mencionado, tenemos algunos de ellos, los fitocannabinoides, los terpenoides, que son aquellos que dan el aroma, y los flavonoides, que son los compuestos que provocan el sabor en la planta. Los cannabinoides, como mencioné, interactúan con el sistema endocannabinoide, mientras que los terpenoides tendrán otra función, otras aplicaciones en el organismo. Es importantísimo distinguir esto cuando nosotros vamos a buscar o queremos producir derivados del cannabis para su uso, debido a que los productos de espectro completo provocan realmente los efectos que se requieren para la salud del organismo. Vamos a comparar al CBD únicamente con un jugador de fútbol solo en la cancha versus un equipo completo, ¿sí? Los cannabinoides del espectro completo va a funcionar como un equipo en donde toda la información va a ser repartida para todos los sistemas del organismo, mientras que el CBD va a interactuar únicamente con ciertos receptores cannabinoides, provocando cambios muy ligeros que muchas veces no son perceptibles por el paciente y que crean una visión negativa de los productos derivados del cannabis. Como mencioné un poco, pues aquí tenemos una presentación en donde se explica mejor el funcionamiento en sinergia de todos estos cannabinoides. La acción combinada de los cannabinoides y el resto de moléculas mencionadas suponen una ventaja clínica con muchos menores efectos adversos y una mayor eficacia para el tratamiento de diversos trastornos, ¿sí? Lastimosamente, el THC es poco comprendido todavía. Se le tiene mucho miedo al ser una molécula psicoactiva, a pesar de que en muchos lugares del mundo es utilizado libremente. Todavía no podemos trabajar con el THC, limitando así el uso de los cannabinoides a extractos de espectro completo o aislados que tengan ínfimas concentraciones de THC y muchos CBD. Sin embargo, a pesar de que los extractos con los que se trabaja la normativa actual tengan pocas concentraciones de THC, está presente. Y al trabajar con productos de espectro completo, realmente se va a notar el cambio, el beneficio en el usuario. Podemos hablar un poco acerca del cannabis en la cosmética. Debido a todos los beneficios que he mencionado previamente, debido a toda la presencia de receptores en las células del organismo, debido a la importancia de la modulación del sistema endocannabinoide, pues entendemos que también es importante para el cuidado de la piel y del cabello.
Los productos que se elaboran con cannabis son efectivos, como había dicho, debido a la activación de los receptores cannabinoides en las células de la piel, en donde también están presentes. Los cannabinoides aportan con propiedades antiinflamatorias, calmantes, hidratantes, regeneradoras, antialérgicas, analgésicas, protectoras, antioxidantes y antibacterianas. Cosas que resultan totalmente beneficiosas, en general, para la salud de la piel. Podemos observar aquí un recorte de la epidermis, en donde ya se han descubierto que existe en presencia de los receptores cannabinoideos. Esto va a provocar, como había dicho, diversas respuestas al aplicar productos en la piel, como respuestas inflamatorias, como también va a provocar la regeneración celular, va a impedir, además va a retener mucha más agua, la piel va a reducir la picazón, va a reducir el dolor, protegiendo así íntegramente toda nuestra dermis. Sabemos ahora actualmente que el CBD tiene una acción sumamente potente al limitar el aparecimiento de acné y la proliferación del mismo, de modo que se utiliza actualmente para prevenir y para tratar esta enfermedad. Nosotros hemos creado con Aya una línea cosmética, terapéutica, también una línea veterinaria y una línea dermatológica, en donde hemos combinado diversas biomoléculas, no solamente el cannabis y los componentes, los cannabinoides presentes en la planta, sino trabajamos también con la semilla del Inca, el maní del Inca, también conocido como Sacha Inchi o Ticazo en la Amazonía ecuatoriana. Se trata de Plukenetia volubilis, es el nombre científico de esta planta, que produce estas semillas, estos maníes, sumamente ricos en omega 3, omega 6, omega 9, vitamina E, vitamina D, ácidos grasos poliinsaturados, entre otras cosas. Hemos deseleccionado esta semilla para trabajar, para investigar, debido a estas cualidades. Tiene más omegas que cualquier otra nuez conocida y tiene más ácidos grasos poliinsaturados y vitaminas que el mismo crudo de pescado. De modo que resulta un superalimento cuando se lo ingiere como suplemento alimenticio, como alimento, y también, por supuesto, en su aplicación dermatológica en la piel. Hemos combinado distintos bioactivos para formular nuestros productos y tratamos de mantener, como se mencionó en el principio, en la introducción, una visión sustentable, formulando estos shampoos y acondicionadores sólidos, limitando el uso del agua, limitando el uso del plástico al mínimo, utilizando cartón reciclado y aluminio reciclado para crear nuestros empaques, teniendo así una visión totalmente sostenible que no solamente satisfaga al cliente, sino que también deje una huella mínima en el planeta ya sumamente saturado. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es Azoaya? ¿Qué es Aya Natural Products? Es una asociación de 10 personas, trabajamos bajo la CEPS desde el año 2019 en economía popular y solidaria, porque estamos firmemente en el propósito de crear una economía circular. Somos un equipo multidisciplinario, comprometido con la visión, comprometido con el ambiente, comprometido con nuestros pacientes y clientes. Trabajamos con cannabis medicinal y elaboramos distintos productos que van desde el área terapéutica hasta el área cosmética y veterinaria, como mencioné previamente. Escogimos el término Aya debido a que significa espíritu en quichua y adoptamos el nombre porque nosotros extraemos de nuestro laboratorio, nuestra planta de producción, los diversos bioactivos, las diversas moléculas que se encuentran en las plantas que nosotros seleccionamos. Plantas como el eucalipto, la lavanda, la manzanilla, el aguacate, la naranja, el romero, el mismo Sacha Inchi, la menta, entre muchas otras. Trabajamos con comunidades indígenas que nos proveen de estas materias primas, creando así una economía circular con precios justos, en donde realmente aseguramos no solo la calidad de la materia prima, sino que las personas que siembran, que trabajan con estos recursos, tengan un rédito adecuado, fomentando así, como dije, una economía circular, justa y solidaria. Nuestras formulaciones, las fragancias que llevan nuestras formulaciones son totalmente naturales, producto de los aceites esenciales puros que utilizamos para la formulación de nuestros productos. Utilizamos también, por supuesto, nuestros hidrolatos, teniendo así un control total de la materia prima que utilizamos en nuestros productos.
Cabe recalcar, por supuesto, que los tensoactivos y diversos ingredientes utilizados para la formulación del shampoo, el acondicionador, son de origen natural también y tienen un mínimo proceso para así asegurar que no tienen una toxicidad, que sean totalmente biodegradables, que sean amigables con el planeta y que realmente no le causen un problema al usuario, como lo hacen la mayoría de tensoactivos o de productos en el mercado que tienen parabenos, derivados de petróleo, sales y entre otras cosas. Utilizamos envases de vidrio, empaques de cartón y aluminio, como mencioné previamente, reduciendo el uso del plástico al mínimo. Hemos creado las presentaciones sólidas para evitar el desperdicio de agua, el desperdicio de empaques de plástico y, por supuesto, facilitar el transporte, facilitar el movimiento de los productos. Hemos ganado un fondo nacional, el Fondo Emprende, que nos ha permitido crecer y construir nuestra planta de producción en el 2020. Obtuvimos hasta licencia tipo 5 para la producción de derivados de cannabis en el 2021. Nos hallamos en la implementación de nuestro plan de BPMs, un plan presentado para la obtención de la licencia y en ejecución actualmente. Participamos en una de las ferias más grandes de cosmética mundial en Bolonia en el año 2022, hace pocos meses. Y hemos sido invitados a diversos congresos y consultorías para justamente abordar el tema del cannabis y la cosmética. Si necesitan contactarse con nosotros para cualquier pregunta, duda adicional, para trabajar con nosotros, para hacer proyectos en conjunto, estamos siempre abiertos a todo lo que sea crecimiento. Y pues aquí está nuestra información, sea la mía personal o sea la de nuestra planta de producción de nuestra empresa. Finalmente, no me queda nada más que agradecerles por su presencia, por su atención. Espero no haber sido muy pesado con la información. Realmente es un tema sumamente profundo. Se pueden abordar temas desde el sembrío, cualidades, técnicas para el sembrío, podas, etcétera, variedades de plantas, tipos de extracción, métodos de extracción, costos, normativas, etcétera. Es un tema enormemente extenso y pues espero no haber abarcado demasiado y pues haberles dado una pauta de lo que es el cannabis y lo que puede ser su uso y sus aplicaciones. Así es que muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Daniel. Nos has deleitado con esta charla. Creo que has abarcado un montón de temas, no solo el cosmético, sino también el medicinal. No sé si nuestro público tiene preguntas que hacerte. Aquí más bien tenemos unos comentarios que nos dicen muchas gracias, les felicito por su gran proyecto. Muchas gracias, muy interesante la información y soporte. Excelente información, muchas gracias. Y le damos la palabra a María Vega, que levantó la mano. Adelante, María Vega. Sí, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, sí. Ah, ya. Me llama la atención, ustedes realizan la propia extracción. Nosotros hacemos nuestra extracción, tanto de cannabinoides como de los bioactivos. Ya. ¿Y esta extracción utilizan qué tipo de solventes y cómo se aseguran de que se hayan volatilizado adecuadamente los mismos? Bueno, nosotros utilizamos para nuestra extracción una maceración alcohólica con alcohol anhidro, posterior a una winterización, separación de las diversas ceras y restos que no son necesarios de nuestros productos. Y pues finalmente utilizamos un rotavapor en donde recolectamos el alcohol y sacamos este extracto todavía con trazas alcohólicas, por supuesto, a un purificador, a un horno de vacío, en donde eliminamos toda la traza alcohólica. Es un solvente orgánico, por supuesto, de modo que arrastramos todos los cannabinoides, todos los terpenos, son extractos crudos de espectro completo. Ya, y como espectro completo, yo he visto como que lo venden por varias concentraciones, ¿no es cierto? ¿Ustedes como a cuál llegan de esas concentraciones? Nosotros tenemos 3 concentraciones de nuestros aceites para uso terapéutico, que son de 500, de 1000 y de 1500 miligramos. Cabe recalcar que nosotros ya contamos con las notificaciones sanitarias pertinentes, de modo que son productos asegurados, avalamos su calidad y después de mucho trabajo, sí,
logrado llegar a estas concentraciones específicas de espectro completo. Por supuesto, con ya. menos, tenemos menos del 0,1% de THC. Porque, bueno, yo había revisado un poco en algunos papers y más utilizaban, bueno, lógicamente otro tipo de solventes tipo hexano y eso con los cuales, bueno, aseguraban mayor extracción de CBD y también el uso de CO2 crítico. Entonces, en cuanto a utilizar, o sea, una extracción alcohólica, no sé si se llega a estas mismas concentraciones o hay alguna diferencia con estos otros extractos que, por ejemplo, que hay en el exterior o que igual hay fichas técnicas disponibles. Por supuesto, es una excelente pregunta, debido a que los diversos procesos de extracción utilizan diversos solventes, diversas formas de arrastrar estas biomoléculas. En el caso del CO2, no es un gas orgánico, de modo que sí vas a arrastrar los cannabinoides, pero los extractos de CO2 carecen de aroma, carecen de terpenos. Por otro lado, el hexano y el butano, también ampliamente utilizado como una extracción de ceras, extraes todos los cannabinoides y al ser gases orgánicos arrastras todos los terpenos, de modo que son extractos que contienen no solo los cannabinoides, sino todo el olor, los sabores y fragancias de la planta. Sin embargo, tienen que ser posterior a la extracción, también tienen que ser purificados. De modo que dependerá muchísimo también de la capacidad productiva a la que quiera llegar la persona, el usuario de estos métodos de extracción y también de la capacidad adquisitiva. El método a tu otra pregunta en cuanto a la calidad del extracto. Nosotros hemos comparado nuestro extracto de espectro completo de crudo con extracciones de butano y también con extracciones, y también con extracciones con ultrasonido. El ultrasonido es otro método de extracción en donde vas a sacar todos los cannabinoides y hemos alcanzado las mismas curvas de concentración, de modo que una extracción con un solvente como es el alcohol es realmente eficiente, sumamente eficiente, de modo que es un solvente orgánico. Y además, después de una correcta purificación, no tienes ningún problema para poder utilizarlo. Muchas gracias. Y una última consulta, o más que nada dejarles una inquietud. Como ustedes hacen todo el proceso de extracción, les debe de quedar como este residuo de, al menos en semillas, ¿no es cierto?, de la cáscara. ¿Han pensado tal vez en hacer hidrolizados? Porque actualmente también hay disponibles de casas cosméticas grandes que ofrecen hidrolizados de lo que queda del residuo de la semilla. Entonces podría ser también una alternativa. No sé si lo han pensado. Es una excelente pregunta y un excelente aporte, pero tengo que aclarar algo aquí. Nosotros no trabajamos con la semilla de cannabis. Nosotros trabajamos con flores de cannabis, hacemos extracto de las flores. Las semillas de cannabis carecen de cannabinoides, no tienen ningún tipo de cannabinoide. La semilla de cannabis únicamente tiene algunos omegas, tiene, por supuesto, aminoácidos, tiene proteínas, tiene fibra, más no tiene cannabinoides. Entonces puedes extraer un aceite rico en estas moléculas, más no en cannabinoides. Entonces no vas a tener THC, CBD ni ninguna de las moléculas que van a interactuar con el sistema endocannabinoide. Como te mencioné, nosotros hacemos extracto de las flores, de los cogollos de la planta, que son las que contienen la mayor concentración de tricomas de resina que tiene estos cannabinoides presentes. Sin embargo, nosotros, después de que tú haces la maceración de las flores, ¿no es cierto?, molidas y demás, haces un proceso de filtración en donde separas la parte sólida de la parte líquida, por supuesto, de la maceración. Todo lo que nos queda de sólidos de la planta, que son las flores, diversos tallitos y demás, lo procedemos a un secado, luego lo trituramos y lo utilizamos como ingrediente en nuestros shampoos. Esto le da una cualidad exfoliante al producto, aparte de darle, por supuesto, un color muy agradable. Reutilizamos todo, tratamos de hacer cero desperdicios, tenemos la idea zero waste muy, muy metida en nuestra cabeza y pues llevamos esto al extremo, reutilizando todo lo que se puede dentro de nuestra planta. Es así que nuestra planta de producción misma está hecha con diversos productos reciclados que hemos adquirido en chatarreras, que hemos ido encontrando, que hemos ido utilizando, reutilizando para darle un uso a la basura para otros, ¿no? Puede ser el oro para nosotros, de modo que hemos sabido utilizar todos los recursos que tenemos disponibles.
Sin duda, el uso de lo que tú me mencionas, de las cáscaras, en el caso de que alguien trabaje con semillas o quiera trabajar con semillas, debe ser utilizado porque es un recurso sumamente útil. Como lo mencionas, aparte de que tiene fibras y tiene algunos aminoácidos también. Sí, gracias. Gracias. Si alguien tiene más preguntas, con muchísimo gusto. Le vamos a dar el paso a Galo Ortiz, que levantó la mano. Adelante, si te puedes presentar de dónde eres. Muchas gracias. Soy de aquí de Quito. Estamos nosotros incursionando con el tema del cannabis y haciendo algunos productos, básicamente cremas para cosméticos, ¿no? Cremas para cara y para dolor. Yo tengo una pregunta. De la experiencia que tenemos, hemos comprado un par de ocasiones extracto de cannabis, pero nos han dicho que la concentración de CBD puede alcanzar hasta un 60%. La que nos venden a nosotros es del 12%, pero esa concentración no sé si sea adecuada para el uso de productos cosméticos. De hecho, nosotros mandamos a hacer un análisis de una empresa y nos dijeron que la concentración tenía un 2% más, de pronto llegaba a un 14-15%. Mi pregunta es posible con esa concentración de CBD hacer este tipo de productos para cosméticos? Muchas gracias. Excelente pregunta, Galo. Por supuesto, no todo va a depender de la concentración final que usted desee tener en su producto como tal. Mi recomendación, he encontrado yo productos cosméticos que tienen enormes concentraciones de CBD, me refiero a más de 1000 miligramos de CBD, cosa que me resulta algo absurda debido a que no podemos asimilar esa cantidad de cannabinoides por la piel, ¿sí? Por eso recomiendo reducir el uso de CBD en los productos cosméticos. Si bien es cierto que se van a asimilar y que va a tener una activación del sistema endocannabinoide epitelial, no se va a absorber por completo y muchos de estos cannabinoides tan valiosos se van a desperdiciar. Por lo tanto, recomiendo utilizar una concentración de entre 100 a exagerando 400 miligramos de CBD por producto. ¿De acuerdo? En función de eso, de la concentración que usted defina tener en su producto, tendrá que utilizar una cantidad de extracto mayor o menor, ¿sí? Por supuesto, si tiene un extracto del 15% y logra conseguir un extracto como el que me menciona del 60%, tendrá que utilizar de este extracto del 60% una concentración mucho menor. ¿De qué va a depender la calidad del extracto? Principalmente va a depender de la calidad de la planta. Mientras más CBD tenga la planta, más CBD va a tener el extracto. También va a depender del solvente que se haya utilizado y del método de purificación que se haya utilizado en el proceso, ¿sí? Entonces, hay varios factores que se pueden tomar en cuenta en cuanto al extracto, pero si usted ya conoce que su extracto tiene una concentración X y usted quiere una concentración Y en su producto, es fácilmente calculable, fácilmente escalable. Como digo, evitemos el desperdicio de recursos y para ser eficiente un producto cosmético no es necesario poner altas concentraciones de cannabinoides. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Tenemos otra pregunta. Para la notificación sanitaria de cosméticos, ¿los terpenos se pueden declarar como perfumes solamente? Para la notificación sanitaria de terpenos no estoy seguro realmente, no sabría decirle. ¿Por qué? Porque la autoridad sanitaria se preocupa en la actualidad en cuanto a la industria canábica únicamente a la regulación del THC, ¿sí? Los productos tienen que tener una concentración ínfima de acuerdo a la normativa de THC y pues lastimosamente todavía se está discutiendo acerca de las cantidades que se pueden utilizar de CBD para, por ejemplo, suplementos alimenticios. Incluso en la cosmética todavía hay un pequeño vacío actualmente, debido a que hay una discusión entre el ARSA como organismo regulador nacional y la CAN, que es el organismo que rige en Sudamérica y los países que están adjuntos a este tratado. De modo que todo va a depender un poco, ¿no? En ese sentido. Ya, también Alejandro Ortiz dice, buenas tardes, me gustaría conocer los beneficios del cannabis en la enfermedad del Parkinson y dónde se puede adquirir el producto. De acuerdo. Los cannabinoides, como mencioné, tienen una enorme protección neuroprotectora. Esta acción neuroprotectora va a hacer que las enfermedades como el Parkinson, como la epilepsia, como el Alzheimer, se ralenticen, ¿sí? A ser enfermedades degenerativas, por supuesto,
el paciente tiende a decaer. Con el uso del cannabis, lo que vamos a hacer es que se ralentice más este proceso, hacerlo mucho más alargado. Por supuesto, tenemos que seguir utilizando la medicina tradicional que provee el médico. Combinado con el cannabis, se logran alcances mucho más avanzados. Nosotros, en lo personal, hemos administrado nuestros productos a pacientes con epilepsia, que han dejado incluso de utilizar su medicina, tratado, por supuesto, acompañado de su médico de cabecera, y han reducido totalmente sus ataques. De la misma manera, en el caso del Parkinson, muchos pacientes utilizando nuestros productos han reducido la incidencia de los temblores y el descontrol muscular que provoca la enfermedad. De modo que funciona como un neuroprotector que ya se ha descubierto, no solamente es un neuroprotector, sino también es un protector generalizado de la célula, o sea, es un regenerador celular. Entonces, producto realmente recomendado en estos casos. ¿En dónde pueden adquirir los productos? Comuníquense a nuestros teléfonos, pueden buscarnos en nuestra página web, ayanaturalproducts.com. Estamos igualmente en Instagram, estamos en Facebook. Mónica les podría también ayudar con el contacto en caso de ser necesario, de modo que varias formas para podernos localizar. Sí, también nos preguntan cuál es la cantidad máxima de THC y CBD que permite la ley en cuanto a cosméticos y para usarlo en alimentos. En cuanto al CBD, no existen realmente límites, ¿sí? La molécula que es fiscalizada es el THC. El límite es del 0.1%. También nos preguntan, bueno, nos dicen, buenas tardes, mil gracias la charla. En Quito, ¿dónde puedo comprar la línea cosmética? Bueno, ya les contestamos la pregunta. Galo Ortiz dice, ¿hasta qué porcentaje de CBD se puede obtener de un extracto? ¿Hasta qué porcentaje de CBD se puede obtener de un extracto? Esto es algo complejo debido a que el extracto va, por supuesto, va a sumar todas las moléculas del CBD, va a tener muchísimo más CBD que un cogollo o una flor de cannabis, ¿sí? Entonces, como dije, todo va a depender de la planta de la que se extraiga, ¿sí? Entonces, si tú tienes un extracto, vamos a decir del extracto 1 mililitro, 1 gramo del extracto de una planta que tiene mucho CBD, vas a encontrar, por supuesto, en ese gramo de extracto mucho CBD. Mientras que si es que el extracto proviene de una planta que tiene poco CBD o CBD limitado, pues así mismo va a ser el extracto. Por otro lado, también se hacen muchos extractos, no de la flor del cannabis, que como mencioné es la que tiene los tricomas y tiene la resina que tiene los cannabinoides, que tiene el CBD, sino hacen extractos de lo que se conoce como biomasa o recortes. Entonces, del extracto lo hacen de las hojas, lo hacen a veces incluso de las raíces, y estos recortes, por supuesto, tienen menos CBD que las flores. ¿Por qué? Porque tienen menos resina, van a tener mucha menos resina. A pesar de que van a haber cannabinoides presentes en estas estructuras, no va a tener la cantidad de cannabinoides que tienen las flores por la presencia de los tricomas. De modo que todo va a depender. No hay una respuesta que no hay alguien que pueda responder a esa pregunta. Puede tener muchísimo CBD o poco CBD. Y aparte, como dije, hay aislados ahora de CBD, ¿no? En donde tú puedes comprar un extracto que tiene solo CBD, es 100% CBD, si es que esa es la necesidad, ¿no? Como he mencionado, el CBD solo no tiene la capacidad que tiene un extracto de espectro completo, ¿sí? Entonces hay que ir midiendo un poco eso en función de costos, en función de disponibilidad. Hay muchas cosas que se pueden tomar en cuenta. Mónica está silenciada, no la escucho. María Vega nos dice, si compro aceite de semillas de cannabis que no tiene cannabinoides, ¿mi distribuidor debe obtener licencia para comercializarlo? Esa es una buena pregunta. Hasta donde tengo entendido, no, debido a que el aceite de semillas y las semillas de cannabis no son sujetas de fiscalización. Sin embargo, hay que considerar, nosotros hemos comprado semillas para hacer extracción de aceite y claro, la forma en la que te vienen las semillas ya es una forma pulverizada, es decir, no pulverizada, están molidas las semillas, tiene un proceso de una premolienda, de modo que se asegura que no se pueden germinar plantas de estas semillas, ¿sí? Entonces tú solamente compras la semilla que ya está premolida y de esas semillas se extrae el aceite. Yo entiendo que no es sustancia sujeta de fiscalización. Hasta donde está en la normativa no se discute acerca de la semilla. Realmente se discute únicamente de los cannabinoides.
Muchas gracias, Daniel. Creo que ha sido muy clara tu explicación y has contestado a las preguntas del público. Como conclusión, nada más me queda decir que este es un producto que tiene un potencial enorme en el país, que sigamos la normativa, que aprovechemos estos espacios donde los expertos nos han alimentado con toda esta información que es importante para la producción, en el caso de la exportación igual, y que tenemos una responsabilidad como productores, como comercializadores, en el país y también si salimos del país. No nos queda más que cumplir las normativas y cumplir los pasos y hacer las cosas de manera correcta. Quiero agradecerles a todos por su participación, por esta acogida importante que tuvieron a estas jornadas del conocimiento. Agradecer al equipo de Registrotec porque nos ayudaron. No están aquí presentes físicamente, digamos que los vean, pero han estado haciendo todo el soporte para que todo esto salga de la mejor manera. Y agradecerte, Daniel, agradecer a Soaya, a Aya Natural Products, a las personas de Procosméticos, a las personas de Cáñamo Industrial Ecuador por aliarse y por habernos permitido esta jornada, esta semana que ha sido fructífera, que nos deja muchas enseñanzas, aprendizajes y sobre todo mucha conciencia para el futuro. Y les agradezco a todos y decirles que hasta el día martes se les hará llegar los materiales, los diplomas y que estamos a las órdenes, que las puertas de Registrotec y de las empresas aliadas están abiertas y que nos pueden contactar y cuenten con nosotros para que sus proyectos salgan adelante. Que tengan todos una buena tarde. Mónica, gracias Registrotec por la oportunidad y un gusto poder compartir algo de mi conocimiento con ustedes. Cualquier cosa, estamos a las órdenes. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Muchas Hasta pronto. gracias. Un gusto. Muchas gracias.